Bien, entonces dice, desde la perspectiva de un desarrollador de PHP, esto significa que un error fatal recuperable debe implementarse de la misma forma que una advertencia, asumiendo que el código seguirá ejecutándose normalmente. Dice esto hace que sea técnicamente complicado convertir los errores fatales en errores recuperables, porque los errores fatales se lanzan normalmente en situaciones en las que no es posible continuar la ejecución en la ruta de código actual. Efectivamente, si nosotros sabemos los fatal errors, pues los podemos capturar con un try catch, y si no, pues los podemos capturar con un set, actualmente con un set exception handle, pero ya después es muy difícil, o más bien no se puede continuar la ejecución del script. Esto antes de PHP 7. Antes de PHP 7, pues el error se lanzaba, mataba el script y ya no podías ejecutar el código siguiente. En cambio, los set recuperable error, eso sí, se comportan como los warnings ignores. Si los ejecutas bien, pues puedes continuar el código donde te quedaste. Dice, por ejemplo, el uso de errores recuperables en el envío de argumentos probablemente requerirá una limpieza manual de la stack y de la call slot, así como averiguar qué código ejecutar después del error. Entonces, pues para Aaron, una solución rápida de convertir los errores fatales en errores fatales recuperables, pues no era viable porque pues se comportan de manera distinta. Y luego dice, los errores fatales son difíciles de cachar. Dice, aunque es recuperable error, se presenta al usuario final como un error fatal cachable que se puede capturar. En realidad el error es bastante difícil de atrapar. Dice, en concreto, no se puede utilizar la conocida estructura try catch. Y en su lugar es necesario emplear un gestor de errores. Como te decía, un recuperable error actualmente y antes de PHP se sigue capturando con un set error handle. No funciona un try catch. Dice, para detectar un recuperable fatal error de forma no invasiva, es decir, de forma no muy tosca, es necesario un código similar al siguiente. Fíjate cómo aquí se lanza y fíjate cómo el código, pues aquí lo tienen. Y ahí nos presenta Aaron este código para manejar un recuperable error, que sigue siendo prácticamente igual como se cacharía actualmente en PHP 8 donde vamos. Entonces pues fíjate cómo pues ahí lo más limpio que podías lograr era esto. Y luego dice rendimiento. La posibilidad de evitar, ignorar, saltar o obviar errores fatales recuperables mientras se continúa la ejecución del script en la misma ruta de código puede causar problemas de rendimiento en algunos casos. Por ejemplo, actualmente es posible ignorar por completo las indicaciones de tipo de los argumentos con un controlador de errores. Como ya vimos antes, pues con set error handle podías cachar, por ejemplo, los errores de type declaration. Dice, como tal, un compilador Git puede no ser capaz de hacer suposiciones sólidas sobre los tipos de parámetros de tipo intent. Entonces, pues fíjate cómo un problema de los errores fatales pues era el rendimiento. Y luego dice, la solución que yo planteo para los recuperable fatal errors es las excepciones. Dice, las excepciones proporcionan un enfoque de la gestión de errores que no sufre de los problemas de los errores fatales y los errores fatales recuperables. Aquí ya es donde Aaron puso su propuesta. Dice, en particular, las excepciones pueden manejarse con elegancia, ya lo vimos cómo. Invocarán bloques finally, también ya sabemos. Y destructores, no hemos visto destructores, pero también se pueden invocar. Dice, se capturan fácilmente mediante bloques catch. Efectivamente, lo que ya vimos, pues hoy en día PHP ya opta por lanzar mejores excepciones en lugar de errores. Pero pues ahí ya el código, el legacy code, ya dejó sus estragos. Y pues a pesar de que las excepciones son mejores, pues a veces algún código muy viejo de PHP sigue lanzando errores. Pero ya las nuevas funcionalidades de PHP se trata de que se lancen excepciones en lugar de errores. Es decir, trabajar con la jerarquía de exception en lugar de la de error. Dice, desde el punto de vista de la implementación, también constituyen un término medio entre los fatal errors, es decir, abortar la ejecución, y los recuperable fatal errors,
continuar en la misma ruta de código. Dice, las excepciones normalmente abandonan la ruta de código actual de inmediato, ya lo vimos, y hacen uso de mecanismos de limpieza automáticos y por consecuencia no necesariamente hacer algo más. Y finalmente dice Aaron, dice, las excepciones tienen la ventaja adicional de proporcionar un stack trace. Efectivamente, ya vimos que cuando capturamos una excepción, pues nos da muchas opciones para ver información. Entonces, la votación de Aaron Priotowski, pues ahora sí que surgió frutos y todo se redujo a una interfase favorable. Y pues ya los creadores de PHP le dieron el visto bueno a la propuesta de Aaron de convertir los error y recuperable error a excepciones. Y por consecuencia aquí nos dice lo que va a pasar. Y es lo que vamos a ver ahora sí ya. Después de que ya vimos la historia de su propuesta. Dice, PHP 7 ha introducido excepciones como reemplazo. Ojo aquí, por eso lo subrayé. La palabra mágica aquí es reemplazo. PHP ha introducido excepciones como reemplazo de los errores fatales o fatales recuperables. Efectivamente. Y ya lo vimos ya en los anteriores videos. Actualmente los fatal error y los errores fatales recuperables ahora se lanzan como excepciones y ya no más como fatal errors. Dice, estas excepciones no extienden exception, ya lo vimos por qué, sino que extienden una nueva clase base exception y se denominan engine exception, type exception y parse exception. Pero vamos a ver que al final de cuentas todo se redujo a la interfase favorable. Así que no le hagas mucho caso a estas clases. Dice, estas clases tienen un esquema de nombres que no es intuitivo y generará confusión, especialmente para los usuarios más nuevos, ya que se tomó la decisión de separar las ramas de excepción. Eso pues ya lo vimos también. Entonces esta separación debería ser clara en lugar de confundirte. Y luego pues aquí vemos ya un ejemplillo, como cuando se propuso esto de Aaron, pues se usaba este código. Dice, el código anterior no atrapará la type exception lanzada debido a la falta de coincidencia de tipo, es decir, debido a la type declaration, en este caso exception, resultando en el siguiente mensaje de error. Fatal error. On count, fíjate la palabra clave como ya empieza a aparecer, on count, que significa que es una excepción. Dice on count type exception. Dice, la razón por la que un objeto llamado type exception no sería capturado por catch es porque exception no es obvia. El sufijo exception implica que type exception extiende de exception. Entonces, pues, anteriormente, pues cuando se usaba el sufijo exception, pues uno se iba con la idea de que era de la jerarquía de exception. Pero ya vimos que no. Dice, si el nombre de la clase lanzada fuera type error, la que nosotros ya conocemos, sería mucho más claro que la clase no extiende de exception, sino que es parte de una jerarquía de clases diferente que debe ser capturado por separado. Y eso ya lo tenemos justo por acá. Fíjate cómo actualmente ya tenemos dos jerarquías de errores. Los errores en sí mismos y la jerarquía de exception. Y luego dice por acá. Dice, para atrapar la type exception, el usuario debe escribir código como este. Y luego pues aquí ya lo tenemos. Entonces, pues en las primeras formas que se implementó favorable, se optaba o se trabajaba con engine exception, type exception, parse exception y base exception. Pero todo esto fue evolucionando hasta que finalmente nosotros simplemente tenemos que usar favorable. Entonces esto vamos a ir viendo en los próximos videos. Saludos.